el presente del curso que he recibido a través de Me Capacito, de la plataforma del Ministerio de Educación, con el nombre de Innovación Tecnológica y Creación de Contenido Digital. En el proyecto que voy a presentar, he elaborado una clase demostrativa, la cual les voy a compartir a través de las plataformas que he utilizado. En la misma he utilizado o generé la clase en Genially. Genially es una plataforma donde se selecciona la interfaz o la tipo PowerPoint, diapositivas que usted desee, pero esta utiliza una forma más interactiva. Produce bastantes opciones. Entonces he generado o he seleccionado este esquema tipo pizarra. Y actualmente estoy trabajando con este tema en clases, entonces me pareció bastante interesante hacerlo. Equivalencia de la bicondicional. En este tema es muy importante que el estudiante entienda que te clarifique que las equivalencias son estas. De la condicional son P, entonces Q, que equivale a la negación de P, disyunción Q. Y la equivalencia de la bicondicional, P, bicondicional, sí o solo sí, Q, equivale a P, entonces Q, conjunción Q, entonces P. Para resolver este tipo de ejercicios, nosotros se recomienda que el estudiante observe bien el enunciado, porque el estudiante es el que tiene que analizar y determinar qué va a generar a través de estos temas. Una vez que este tema está editado, lo que se recomienda es ir a la práctica. Con la práctica se logran muchas cosas. Para la transmisión, grabación de la presentación del proyecto, estoy utilizando Teams. En Teams estoy compartiendo pantalla, el cual me permite mostrar las pantallas que ustedes pueden observar. Tengo abierto Teams y estoy aplicando en línea las clases que he generado. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice P, entonces Q. Genially nos ofrece algunos elementos interactivos. Por ejemplo, tenemos aquí un ojito. En este ojito yo he puesto una ventanita con las equivalencias que los chicos, los estudiantes deben utilizar para desarrollar los ejercicios. Y la recomendación de identificar P y Q y proceder a reemplazar su equivalencia. Si ya vimos la equivalencia aquí y este es el enunciado, entonces yo tengo que la negación de P, bicondicional, negación de Q. Entonces, la equivalencia nos decía primer término, entonces segundo término. Primer término tenemos a la negación de P, entonces en el segundo término tenemos la negación de Q. Entonces tenemos la negación de P, entonces Q, conjunción, segundo término, entonces primer término. Segundo término tenemos negación de Q, entonces negación de P. También nos permite generar o ubicar mensajes, para lo cual están indicando qué es lo que voy haciendo en el transcurso del ejercicio. En el siguiente cuadrito, reemplazo la condicional por su equivalencia. Necesito transformar tanto la bicondicional con las condicionales, ¿no? Y la condicional, como lo vimos en el esquema, es la negación del primer término, disyunción Q. La negación del primer término. En este caso, en el primer caso, la negación del primer término, el primer término es negación de P. Entonces tengo la negación de P, disyunción Q.
conjunción no cambia. La negación del primer término en este caso es negación de Q. Entonces tengo la negación del primer término, disyunción Q. Resuelvo estos dobles, estas negaciones dobles, las resuelvo. P está doblemente negada, queda positiva. P, disyunción, negación de Q. No hice nada en Q, conjunción. Q está doblemente negada, queda en Q, disyunción P. Ahora sí, una vez que ya tengo solucionada la equivalencia, procedo a negar toda la sentencia. Todo el enunciado procedo a negar. Al negar el enunciado, en el quinto paso, solo propongo la negación por cada término. Y yo obtengo la negación del primer término, del primer paréntesis, cambia el signo, porque la negación cambia el signo. Si es conjunción, es disyunción. Si es disyunción, se cambia a conjunción. Era conjunción, se cambió a disyunción. Y la negación de ambos términos. Y mi solución quedaría planteada ya resolviendo la negación por cada paréntesis. La negación de P era disyunción, cambia a conjunción. Q estaba negada, deja de estarlo. Ya la disyunción no cambia porque era conjunción. Y en el segundo término tengo negación de Q, cambia mi término de disyunción a conjunción. P estaba negado, ahora no. Y esta es la solución de mi problema. En un segundo caso, un poco más complejo, igual se ha puesto las equivalencias para guía del estudiante. Tengo el primer término, negación de P, mi condicional. Si Y mi segundo término es la negación de Q, disyunción P. Todo lo que está en paréntesis es mi segundo término. Es la parte que debo considerar. En mi primer término, lo que me dice la primera equivalencia es la P, entonces Q. Primer término, entonces segundo término. La equivalencia de la bicondicional. Entonces tengo mi primer término, no la negación de P. Entonces mi segundo término. Todo lo que está en el paréntesis. Primer término, entonces, segundo término. Conjunción, segundo término, entonces, primer término. Entonces, estoy resolviendo la equivalencia de la bicondicional. Como debemos quedarnos solo con disyunción y conjunción, vuelvo a proceder con la equivalencia de la condicional. Y la equivalencia de la condicional me dice negación de mi primer término, disyunción, segundo término. Negación del primer término. Mi primer término está negado. Negación de mi primer término, disyunción, segundo término. Conjunción. Sigue lo mismo. Negación de mi primer término. Mi primer término en este caso es todo lo que está en el paréntesis. Negación de mi primer término, conjunción, negación de mi segundo término, que solo lo bajo, porque en este caso no estoy haciendo nada, solo negación del primer término, disyunción Q, segundo término. Resuelvo los paréntesis dobles, aquí P está negado doblemente, queda igual. Disyunción, el segundo término queda igual, no lo he tocado. Conjunción. Aquí logro, esta negación me influye en todo este paréntesis. Esta negación, entonces ingreso con esta negación al paréntesis. Negación, con la negación de Q, Q se hace positiva. Me afecta al operador lógico del paréntesis. Entonces tengo aquí una disyunción, esta se convierte en una conjunción. Aparte P no estaba negada, se niega. Cierro mi paréntesis, acá no hago nada y entonces aplico igual. Disyunción, negación de P. Una vez que ya yo obtuve la solución de las equivalencias, procedo a negar. Ahora sí, planteo la negación. Negación de todo lo que voy a afectar. Inicialmente solo planteo negación de mi primer término. Tengo conjunción, lo cambio por la disyunción y la negación de mi segundo término. Una vez que he generado esto, ahora sí resuelvo. Pero ya la negación.
con cada uno de los elementos. Tengo mi primer término. Al negar mi primer término, tengo negación de P, me influye en el operador lógico, en la disyunción pasa a conjunción. Al negar mi segundo término, influye en todo el paréntesis. Entonces, tengo negación de Q, al negarlo me queda Q, tengo disyunción, cambia a conjunción, P no está negado, se niega. Termino con mi primer término, en el operador central, operador lógico no cambia, pero sí mi segundo término. En mi segundo término tengo la negación de mi primer término, Q no está negado, la conjunción pasa a la disyunción, P está negado, pasa sin negar, el paréntesis, el operador lógico central era disyunción, cambia a conjunción, y P estaba negado, pasa sin negar. Y este sería mi resultado de generar una simplificación o una equivalencia de bicondicional y condicional. Después de toda clase siempre se genera una evaluación para ver qué tan claro quedó la clase. Entonces también generé una evaluación, pero con otra herramienta quiz. Esta herramienta quiz me procede a trabajar con unas evaluaciones que las generé también de manera virtual. Entonces, la forma que Quiz trabaja es generando preguntas y me muestra el estudiante, me muestra la participación y las preguntas con las que yo voy trabajando. Según el enunciado, indique cuál es la respuesta a aplicar. Entonces, el enunciado dice que negación de P, entonces Q. Al momento que el estudiante califica o responde la pregunta, automáticamente me da una opción de lo que ha seleccionado. Le doy opción como docente a las preguntas consecuentes y obviamente que esto es en línea, ¿no? Entonces, en mi otro dispositivo estoy llevando a cabo la ejecución de la evaluación. Entonces, automáticamente me va mostrando lo que el estudiante va realizando. Y asimismo me presenta las gráficas de lo que se mostró y de las preguntas que se han respondido. Para este caso hice solo 3 preguntas. Obviamente que esta sería una evaluación en línea, ¿no? Para que el docente también se pueda estar dando cuenta de los estudiantes que están conectados y podemos verificar la eficiencia de esta herramienta, que es muy importante al momento de evaluar. O sea, así los chicos están más a la expectativa y mejoran en su desarrollo personal. ¿Sí? Esto es lo que he podido trabajar con las herramientas digitales, con contenido digital que logré aplicar que logré aprender a través del curso. Muchas gracias.